Bueno, muchas gracias y gracias a Carlos y a Tomás por la iniciativa del Instituto de asumir este tema del cual creo que lamentablemente se habla poco en los medios de prensa. O sea, de cuál es el papel que tiene Cuba en la agresión a Ucrania. Normalmente se habla de la agresión rusa a Ucrania, pero en realidad Ucrania está siendo agredida por una alianza variopinta de estados asociados a la Federación Rusa. Digo alianza variopinta porque la naturaleza de esos estados es propicia a su contubernio, pero por otra parte son también modelos diferentes de estado. Digamos, el estado ruso es un estado, se ha escrito hasta el infinito sobre eso, mafioso, pero con un mercado de compadres, un capitalismo de compadres, pero una sociedad también abierta al mercado. En el caso de los chinos, un país comunista, que tiene todavía un partido comunista, funcionan con ese tipo de ideología, pero es un estalinismo de mercado, donde también el partido controla el mercado. En el caso de Cuba, es un caso de un modelo mafioso de Estado, pero todavía totalitario. En Cuba todavía no hay relaciones privadas de mercado. Y, sin embargo, todos estos países están en contra de quién. Están en contra, más que del capitalismo, de la democracia liberal, están en contra de los estados de derecho, están en contra de la atracción de las sociedades abiertas sobre las poblaciones de sus respectivos países. Para Rusia, lo más importante en la agresión que ha llevado a cabo, que ha iniciado contra Ucrania, es precisamente más que contener la presencia militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas, etcétera, es contener la creciente influencia de los estados liberales, de las democracias liberales, de la economía de mercado abierta, sin restricciones, de capitalismo de compadre, sobre su propio país. Y ese es el sentido en el cual inicia esto, que también, por supuesto, en la mentalidad de Putin y de un sector de la sociedad rusa, es coherente con toda esa historia que data de la época de los zares, del gran imperio ruso, la iglesia ortodoxa que apoya todos estos movimientos conservadores, pero dentro de esta, dentro de este desafío contemporáneo, en la forma en que lo percibe y lo interpreta Putin personalmente. Entonces, ¿qué pinta Cuba en medio de todo eso? Sobre todo, ¿qué pinta Cuba cuando sus Fuerzas Armadas tienen desarmados los MiG-29, los tanques virtualmente no funcionan, y sin embargo hace apenas una semana, en una información que por cierto recibió poca atención porque fue publicada en Hipermedia, que no es una revista que tenga tanta circulación, el general del Pino dijo que había recibido una información desde Cuba de que había una gestión por parte de Putin ante Raúl Castro para que se enviaran una representación de las Fuerzas Armadas cubanas a el territorio de operaciones ruso. Que uno se pregunta, bueno, ¿a qué? Si eso ocurriera, si Raúl Castro accediera en estas circunstancias, ¿qué irían a hacer ahí? Estudiar cómo organizar un golpe aéreo contra Florida con drones, estudiar el nuevo armamento y el impacto que tiene la OTAN en una guerra moderna, o es para usar capacidades biológicas de guerra biológica que tienen desde los años 80 instaladas en laboratorios P4 igualitos a los que tenían los chinos en Wuhan, de donde suponemos salió el famoso COVID-19. Que puede ser, por supuesto, si fueran a usar ese laboratorio, no creo que sería para emplearlo con algún tipo de virus que pudiera contaminar a las personas, porque morirían todos. Pero si pueden contaminar los cereales y la capacidad de exportación ucraniana, destruirla considerablemente, en lugar de estarla bloqueando con buques en el mar.
Pero esa hasta ahora no ha sido la tarea fundamental solicitada a Cuba y en la que Cuba se ha destacado, por cierto, bastante. Ha sido el frente diplomático, donde ellos todavía ejercen una gran influencia entre los países africanos y árabes y latinoamericanos, y ha sido el frente de desinformación, las campañas de propaganda y desinformación, desde el punto de vista mediático, donde han tenido un impacto mayor. O sea, en Naciones Unidas, por un lado, en las votaciones de Naciones Unidas, movilizando el voto diplomático de los africanos, de los latinoamericanos, y sobre todo en los países de habla hispana, reproduciendo las líneas principales de desinformación que disemina la prensa rusa a través de RT y de otras agencias. Desde el punto de vista tanto de la desinformación como de la línea que han tratado de promover justificativa para aquellos países que quieran hacerles el juego en Naciones Unidas, han promovido un relativismo moral en torno a la guerra. O sea, estos países no les resulta incómodo a muchos de ellos y a muchos de estos académicos que le hacen el juego presentarse como que están apoyando una invasión rusa a un país independiente. Resulta muy difícil para ellos legitimar la barbarie de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el escenario bélico ucraniano. Entonces asumen una posición de relativismo moral desde el pacifismo y dicen, hay un conflicto, nosotros somos pacifistas, queremos que se pongan de acuerdo, no nos gusta el conflicto, pero evaden quién es el responsable de haber iniciado el conflicto. Evaden las condenas por los crímenes contra la población civil y contra objetivos no militares. Evaden la responsabilidad de Rusia en tener que pagar, que es la única resolución que le faltó a Orlando, porque esa fue ayer, 14 países que votaron en contra de que Rusia tuviera que pagar indemnización para reconstruir la infraestructura de Ucrania, y solamente 14 votaron en contra, aunque 74 se abstuvieron. Y esa es la labor que hacen los diplomáticos cubanos, o sea, al que pueden convencer de que se alinee completo en una posición, pues le piden que vote en contra de una resolución. Y a los demás que les resulta incómoda esa posición, le proveen el pretexto, o sea, este pacifismo malentendido, para que puedan asumir una abstención, porque dice que las cosas no están totalmente claras y demás, y que necesitan ese tipo de atención. Hay que ver también, y es con lo que ya cierro este comentario, el momento histórico que se está viviendo desde el punto de vista geopolítico para esta alianza variopinta de la que hablaba anteriormente. China, que ha tratado en alguna medida de ayudar, sobre todo financieramente, a las operaciones bancarias de los rusos para que evadan las sanciones, está en una postura en que no quiere que esto escale más, porque su propia economía está yendo en picada para abajo. Irán tiene una situación muy ingobernable, crecientemente ingobernable dentro de su propio país, y tampoco está en condiciones de generar un aventurerismo que pudiera revertirse en una mayor ingobernabilidad. En el caso de Cuba no voy a desarrollar la idea, porque eso merecería otra conferencia. La tesis mía es que la vieja discusión de 63 años de cuándo se va a caer aquello, ya se cayó. El sistema de gobernanza del modelo de Estado mafioso con totalitarismo se ha desplomado irremisiblemente. No tiene reparación. Solamente puede ser reemplazado. Y lo que queda por ver es si la iniciativa del reemplazo la va a tomar la oligarquía con un reemplazo, lo que en otra época para allá llamado el cambio fraude, una aparente apertura, evolucionar hacia un Estado mafioso con mercado, llamar a alguna gente del supuesto, la supuesta oposición leal a dialogar con ellos, etcétera, o si las fuerzas democráticas seremos capaces de desalojarlos del poder.
porque el sistema de gobernanza, el régimen, que no es igual al gobierno, ese conjunto de instituciones, relaciones, normas, constituciones y leyes con las que se administra un país se desplomó, pero queda en pie el poder. Y el poder es donde tenemos que concentrarnos para acabar de dirimir esta historia, o se cierra esta ventana de oportunidad y nos llevaría no se sabe cuánto tiempo volverla a abrir. Gracias.